que aún el viento y el mar le obedecen. Bien, mis hermanos, hoy leemos esta porción de la palabra, es una porción que creo que la hemos leído más de una vez, mis hermanos, como tal. Título del mensaje, mis hermanos, para esta mañana: las tormentas de Dios. Ese es el título del mensaje para hoy, las tormentas de Dios. Mis hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí en este lugar, mis hermanos, hemos pasado por tormentas, hemos pasado por tiempos en los cuales sentimos que nos podemos sentir como los discípulos que estaban allí en la barca. ¿Qué nos está diciendo allí la palabra de Dios, mis hermanos, en el versículo 40? El Señor le está haciendo una pregunta a estos discípulos y el Señor también nos hace esa pregunta a nosotros, porque cada uno de nosotros es un discípulo de Él. Queremos andar como sus discípulos. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Nos está diciendo esta mañana cada uno de nosotros. Y esa palabra, mis hermanos, que como conocemos este capítulo, esta porción de la palabra, mis hermanos, como conocemos esta porción, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Que nosotros, si la palabra del Señor calmó en ese momento las condiciones que tenían los discípulos en ese momento, la palabra de Dios va a ser suficiente para calmar toda situación que estemos presentando en nuestras vidas. La palabra de Dios es suficiente, mis hermanos. Entonces el Señor nos pregunta: si conocen mi palabra, si tienen la palabra en mi mano, si están hoy aquí escuchando la palabra, si me han escuchado hace mucho tiempo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Que no tenéis fe? Es lo que el Señor nos está diciendo. Y entonces cuando el Señor nos pregunta inmediatamente, ¿qué podríamos responderle nosotros? Pues guardamos silencio, mis hermanos, porque es una pregunta que nos confronta tanto, mis hermanos, que sabemos que el Señor tiene la respuesta y que sabemos que no estamos haciendo de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos. Mis hermanos, todos hemos pasado por tormentas, mis hermanos. Puede que usted en este momento esté pasando por una. Puede que hayamos pasado, como lo dice, en el pasado, y puede que el día de mañana esté presente allí una tormenta como tal. Toda tormenta, mis hermanos, que el Señor permite en nuestras vidas tiene un propósito, tiene un objetivo, mis hermanos. Eso es ya muy claro para nosotros. O sea, eso es una lección aprendida para cada uno de nosotros, y no solo aprendida, sino que tiene que ser recordada constantemente, mis hermanos, como tal. ¿Por qué pueden venir las tormentas a nuestras vidas, mis hermanos? Cuando uno se pregunta de esa manera, uno tiene que descansar en lo siguiente: porque Dios es soberano, que Dios tiene la razón. Porque Dios, todo lo que Él quiere, Él lo hace, dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando vienen las tormentas a nuestras vidas, hay dos propósitos allí, dos objetivos que tiene el Señor con nosotros. ¿Cuál es ese primer objetivo, mis hermanos? Corregir. El primer objetivo que tiene el Señor cuando nos permite o cuando Él prepara esa tormenta para nosotros es, mis hermanos, corregir. ¿Cómo así, pastor, que corregir? Sí, mis hermanos. ¿Por qué? Lo podríamos decir ahorita en la Santa Cena. A diario fallamos, mis hermanos. A diario fallamos. Y fallamos de una manera, puede ser de una manera consciente, de una manera inconsciente. Somos débiles en ocasiones, mis hermanos. Nuestros pies resbalan. Y a veces podemos encontrarnos con que estamos haciendo lo que no es bueno delante de sus ojos. Entonces el Señor nos permite pasar tormentas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere corregir ciertas áreas de nuestras vidas, ponerlas en orden. O sea, que yo debo anotarlo allí. Y si yo no tengo mi libreta de apuntes, pues yo digo, lo voy a anotar allí en mi corazón, lo voy a tener allí guardadito. Las tormentas, el primer objetivo es ese: corregir, mis hermanos, porque todos, absolutamente todos, estamos en ese proceso. El Señor día tras día, ¿qué hace a través de su palabra, mis hermanos? El Señor que nos dice que la palabra es útil, ¿para qué? Para redarguir. El Señor nos dice que la palabra es útil para corregir, para enseñar. Entonces, mis hermanos, allí estamos. La tormenta viene a nosotros y la tormenta viene con ese propósito de que corrijamos ciertas cosas en nuestras vidas. Y nosotros lo sabemos, mis hermanos, como tal. ¿Cuál es el segundo propósito, mis hermanos, que trae una tormenta o que el Señor permite que vengan esas tormentas sobre nosotros? Mis hermanos, el segundo propósito tiene que ver con enseñarnos. El primero es que corrige. El segundo, mis hermanos, es que el Señor nos enseña a través de las tormentas. ¿Y qué nos enseña, mis hermanos? Todos debemos recordar que al Señor se le decía de esta manera: el maestro, mis hermanos. Y todos tenemos que ser enseñados, mis hermanos, a través de cada una de estas tormentas. Cuando usted sale de la tormenta, mis hermanos, cuando usted pasa de ese tiempo, usted no sigue siendo el mismo. Usted no sigue siendo el mismo, mis hermanos. Los discípulos estaban allí en la barca y el Señor le dijo: pasemos al otro lado. Los discípulos no sabían que se iba a desatar tremenda tormenta, pero se lo aseguro, mis hermanos, todos podremos así decirlo en fe, que cuando ellos llegaron al otro lado no eran los mismos.
¿Qué nos dice el último versículo allí que leíamos? ¿Qué nos dice? Que ellos se preguntaban, ¿quién es este? Que hasta el viento le hace caso. Ellos ya no eran los mismos, mis hermanos. Yo creo que ellos tocaron tierra, mis hermanos, quizás temblando, y ellos decían, wow, este es el Señor, este es el Hijo de Dios. Ellos hablaban, no eran los mismos. Entonces, mis hermanos, de esa manera, el Señor también nos enseña a cada uno de nosotros. Y entonces, cuando viene la tormenta a nuestras vidas, y cada cristiano, mis hermanos, cada uno de los que estamos aquí, mis hermanos, cada uno de los que estamos aquí en este lugar, estamos en un proceso de madurez. Todos estamos en un proceso de madurez, mis hermanos, cada uno de nosotros. Nadie puede decir, yo ya soy el más maduro aquí. No, mis hermanos. Todos, absolutamente todos estamos en ese proceso. Mis hermanos, ¿qué es lo que quiere decir esto como tal? Que cuando conocemos como hoy el Señor quiere que conozcamos sus tormentas, quiere decir esto, mis hermanos, que ya no va a haber queja en nosotros. Quiere decir que no hay queja en nosotros. ¿Por qué? Porque lo primero que viene, mis hermanos, puede venir. Yo no sé, hermana Lucía, si me ayudan a cerrar un poquitico las puertas. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? Que cada cosa, mis hermanos, que cuando viene esa tormenta sobre nosotros, inmediatamente, ¿qué ocurre? Inmediatamente la tormenta viene, inmediatamente sobre nosotros que viene. Sabemos que todo proviene del Señor, mis hermanos, pero inmediatamente viene sobre nosotros. Empezamos a caminar 1 o 2 días, mis hermanos, así en fe, mis hermanos, así como que diciendo, wow, Señor, tú estás con nosotros. Pero después de que pasa este tiempo, ¿qué ocurre en nuestras vidas, mis hermanos, como tal? Mis hermanos, después de que pasa este tiempo, ¿qué ocurre? Que puede venir la queja sobre nosotros. Que inmediatamente el enemigo lanza ese dardo sobre nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que viene esa queja sobre nosotros. ¿Y esa queja a qué viene? A que digamos en nosotros mismos, esto es injusto. Yo no merezco esto. Yo soy muy bueno. Señor, yo he caminado rectamente delante de ti. ¿Por qué permites estas tormentas en mi vida? Entonces un hombre cristiano, un hombre maduro en la palabra, mis hermanos, un hombre ya no puede ver las tormentas como un castigo, sino tiene que ver las tormentas, mis hermanos, como un proceso en el cual el Señor nos está fortaleciendo. Entonces ya no nos hacemos las víctimas, ya no nos victimizamos, ya no buscamos aliento en el hombre para que alguien nos consuele y nos diga cómo es de malo Dios, cómo es de malo ese líder, cómo es de malo ese pastor. No, sabemos que toda tormenta proviene de Dios para corregir y enseñar, mis hermanos, como tal, y que esto no se nos olvide. Entonces, mis hermanos, nosotros podríamos ver, por ejemplo, una vida, o veamos una tormenta que todos conocemos. Veamos una tormenta que todos conocemos, y yo se la voy a leer así muy rápidamente. Vamos a ver una tormenta que todos conocemos, y esto está en el libro de Jonás, capítulo 1, y dice así la palabra de Dios. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, queremos contigo para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás y estuvo en el vientre del pez 3 días y ¿cuántas noches? 3. Entonces, mis hermanos, es conocida la historia de Jonás y es conocida, mis hermanos, por qué se levantó esta gran tempestad sobre la vida de este hombre. Y todos sabemos que se levanta, ¿por qué? Por la desobediencia de este hombre, por querer él hacer la voluntad de él y no la del Señor. Y mis hermanos, y el Señor ya tenía todo preparado, mis hermanos. Piense entonces en su vida y colóquele un nombre allí y coloque su nombre delante del Señor. Entonces yo coloco mi nombre, Miguel. El Señor ya tiene cada una de las circunstancias allí programadas para cada uno de nosotros. El Señor sabe, mis hermanos, nuestra vida. Dice la palabra, conoce nuestro sentar y nuestro levantar, nuestro andar y nuestro reposo, lo dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor ya tiene preparadas esas tormentas para nuestras vidas. ¿Y cuál era la tormenta? Que Jonás pereciera, mis hermanos. ¿Cuál era el propósito de la tormenta? Que Jonás muriera ahogado para que tenga su merecido. No, mis hermanos. El Señor salvó la vida de Jonás. ¿Y el Señor por qué salva la vida de Jonás, mis hermanos? Porque había un propósito en la vida de este hombre. Entonces nosotros podríamos ver, mis hermanos, que esta tempestad, que esta tormenta no era para muerte. Esta tormenta era para vida. Y no solo era para salvar la vida de Jonás, sino era para salvar la vida de 120,000, de más de 120,000 hombres, dice la palabra de Dios. Entonces, las tormentas vienen a nosotros, mis hermanos, y lo podremos ver así fácilmente. El Señor tenía preparado 2 cosas. Una gran tempestad, una gran tormenta y tenía preparado un pez. Un gran pez, mis hermanos. Entonces, inmediatamente, ¿qué ocurre aquí? Que el Señor corrige a Jonás. 3 días estuvo Jonás allí, dice el último versículo que leíamos. 3 días, 3 noches estuvo Jonás. Pero mientras estuvo Jonás allí, ¿qué se dio? ¿A qué lo llevó el Señor? A corregir, mis hermanos. Entonces uno podría decir, gracias Dios, porque cada vez que aparece un tipo de estas tormentas, situaciones difíciles en mi vida, tú lo estás haciendo para mi bien. Todo obra para bien, dice la palabra de Dios. Hay un segundo propósito. ¿Y cuál es el segundo propósito allí, mis hermanos? Esta historia también nos enseña a nosotros y nos enseña qué, mis hermanos. Nos enseña que esta historia, que el Señor a través de esta historia moldea nuestro corazón, lo cambia, lo transforma. ¿Por qué? Porque se nos está mostrando primero que su voluntad siempre estará, mis hermanos, que sus propósitos se cumplirán. Y cómo el Señor transforma nuestro corazón, mis hermanos. Ayer lo compartíamos un momento en el servicio, en el tiempo de ayuno, sobre la vida de Jeremías allá. Lamentaciones, mis hermanos, lo leíamos ayer. Mis hermanos, yo solo voy a retomar una porción, una pequeña parte de ayer. Jeremías está totalmente abatido, afligido, mis hermanos. Jeremías clama al Señor, se queja delante de Dios. Le dice, Señor, mejor dicho, ni siquiera mi oración tú escuchas, Señor. Mis hermanos, el Señor nunca cambió la situación de Jeremías. El Señor cambió el corazón de Jeremías. Y el Señor cambió el corazón de Jeremías para que él pudiera comprender la situación o lo que debía pasar. Entonces, mis hermanos, allí en el vientre de ese gran pez, el Señor empieza a transformar el corazón de Jonás. Y hoy, al escuchar esta porción de la palabra, el Señor también empieza o continúa transformando nuestro corazón. Corrección y enseñanza, mis hermanos, es uno de los principales puntos, o uno de los principales, ¿cómo se diría?, propósitos que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos? Después de que Jeremías pasa por todo este tiempo, allá leíamos ayer el versículo 21, y Jeremías cambia sus palabras. Que Jeremías empieza a parecer algo que en nosotros pasa cuando estamos en una tormenta, mis hermanos. Cuando nosotros estamos pasando por una tormenta, mis hermanos, nos sentimos desanimados, nos sentimos sin esperanza, nos sentimos desesperados, afligidos, atribulados, nos sentimos que no valemos nada. Pero en Jeremías había esperanza. Cuando Jonás es tragado por el pez, el Señor le estaba diciendo, hay esperanza. Mis hermanos, ese es el propósito que Dios tiene para nosotros hoy. Pero volvamos otra vez a Marcos, allí al capítulo 4, mis hermanos, como tal. ¿Con qué nos encontramos aquí? Entonces, cuando vemos allí Marcos, mis hermanos, nosotros podríamos decir que allí toma el verso 35, dice así la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba.
¿Sabemos por qué podría venir la tormenta en Jonás? Claro que sí, por desobediencia, por querer hacer su voluntad. Pero miren, mis hermanos, que acá hay una enseñanza tremenda. ¿Y cuál es? Que cuando nosotros también hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos la voluntad del Hijo, también vienen tormentas sobre nosotros. Por eso les decía, mis hermanos, es necesario tener esto en cuenta. Ya no somos los cristianos de antes, mis hermanos. El Señor sigue haciendo su obra. Todos hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas. No somos los del año pasado. Hace un año no somos los mismos, mis hermanos. Ni hace 5 años. El Señor ha venido transformando nuestras vidas. Entonces, también nos debemos encontrar con que las tormentas vendrán sobre nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios. Entonces, recuerde muy bien esto, mis hermanos. Todos tengámoslo muy allá, muy metido en nuestro corazón. Cuando usted se levanta a hacer la voluntad de Dios, cuando usted se levanta a colocar su casa en orden, cuando usted quiere que Dios sea el centro de su vida, en ese momento se levantarán tormentas, mis hermanos. ¿Y por qué? ¿Cuál es el propósito de que se levanten esas tormentas? Sacarnos, que nuestra fe mengue, mostrarnos que servirle al Señor no es bueno. Entonces, como ya somos maduros, mis hermanos, tenemos que decir, la queja ni la victimización sirven. Lo único que sirve es seguir caminando hacia adelante. Esa es la voluntad de Dios. Recuerden versículo 40, lo que el Señor le está diciendo. ¿Por qué están como con miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? Mis hermanos, ¿cuántas veces más el Señor nos tendrá que decir a través de muchos predicadores que la demora es ponernos a servir para que se levanten muchas cosas en nuestras vidas? Entonces, eso es una palabra para todos. Vendrán situaciones difíciles, pero no te preocupes, sigue caminando. Porque también habrán tormentas cuando hacemos la voluntad de Dios. Estos hombres estaban haciendo la voluntad del Señor, mis hermanos. No eran desobedientes. El Señor le dijo, pasemos al otro lado, vamos de una. Y ellos dijeron, listo, sí, Señor, vamos. Se levantó la tormenta, mis hermanos. Entonces eso tiene que traer descanso para nosotros. Señor, ¿qué quiere decir esto, Dios? Que si en este momento estoy teniendo tremenda tormenta, pero si estoy caminando en rectitud contigo, es porque tú me vas a enseñar algo. Mis hermanos, el Señor tenía, mis hermanos, 2 cosas allí preparadas para ellos. Así para Jonás tenía tremenda tempestad, tremenda tormenta y tremendo gran pez. Para los discípulos, ¿qué tenía? Para los discípulos también tenía 2 cosas. La primera, versículo 1, pasemos al otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Que había una promesa. Habría una promesa. Pero también tenía preparado, ¿qué, mis hermanos? Versículo 3. Pasemos al otro lado, la promesa. Y versículo 3, mis hermanos, dice la palabra de Dios, discúlpeme, en 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Una promesa y una tormenta tenía el Señor, mis hermanos. Señor, para morir, no, para aprender. Recuerden a Jonás. Si el Señor hubiera querido que muriera por su desobediencia, así hubiera sido. Pero el Señor es de misericordias. El Señor es de paciencia. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Que las tormentas no vienen solo por el pecado, mis hermanos. Las tormentas no vienen solo por el pecado. Mis hermanos, piensen en la vida de Job. Tremenda tormenta por la que pasó, pero no salió siendo el mismo. ¿Y qué le decían sus amigos? Es que tú tienes que tener allá un pecado oculto. Confiésalo delante de Dios. No. El caminar en rectitud, mis hermanos, no nos asegura que nada nos va a pasar. Porque la voluntad del Señor está allí sobre nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿por qué el Señor entonces permite tormentas en la vida de un cristiano? En la vida de un hombre que ha decidido caminar rectamente delante de Dios. Para fortalecernos, mis hermanos. Para fortalecernos. Y ahorita hablaremos un poquitico más de eso. Fortalecernos, mis hermanos, para fortalecer nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él, para fortalecerla, mis hermanos, como tal. ¿Qué hacíamos nosotros cuando pequeños, mis hermanos? Cuando nosotros éramos pequeñitos, mis hermanos, ¿qué hacíamos nosotros? En tiempos de dificultad y en tiempos de temores, ¿a dónde nosotros acudíamos? Los padres. A los padres, mis hermanos. En tiempos de dificultad, ¿qué hacíamos? En tiempos de temor, se iba la luz y salíamos corriendo. Y lo mismo hace el Señor. ¿Por qué, mis hermanos? El Señor permite que a veces el piso se nos mueva. El Señor permite que entre agua ya a la barca, que casi esté a punto de hundirse. Pero el Señor no lo hace para matarnos, mis hermanos.
El Señor lo hace para que fortalezcamos nuestra relación con Él. Para que cada vez que haya un tiempo difícil, mis hermanos, para que cada vez que haya una tormenta en nuestras vidas, nosotros podamos correr a Él. ¿Y por qué correr a Él, mis hermanos? En el caso de los discípulos, ellos estaban pegaditos al Señor Jesús, caminaban con el Señor Jesús, hacían la voluntad del Señor Jesús. Pero en el caso nuestro, mis hermanos, nosotros nos podemos encontrar con ¿qué? Que nosotros podemos estar alejándonos de Dios, que nosotros podemos estar apartándonos del Señor. Mis hermanos, podemos estar aquí nosotros compartiendo, escuchando la palabra de Dios, pero estar alejados de Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos nos están ganando en este momento. Porque la situación nos está ganando en este momento. Podemos estar aquí, sí, uy, amén, sí, amén, Señor, pero nuestros pensamientos pueden estar allí enfocados en lo que estamos pasando, mis hermanos. Entonces, el Señor nos llama ¿a qué, mis hermanos? Que regresemos a Él. ¿Para qué perdemos que en Él estamos seguros cada uno de nosotros, mis hermanos, como tal? Mis hermanos, usted alguna vez, digámoslo así, usted alguna vez ha experimentado, o digámoslo de esta manera, mis hermanos, hemos perdido la comunión con el Señor en algún momento de nuestras vidas. Entonces uno podría decir, sí, pastor, sí, en algún momento. ¿Cómo se experimenta que hemos dejado de tener esa comunión con el Señor, mis hermanos? Vea el ejemplo más claro para todos nosotros, dejar de orar. Dejar de orar, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir dejar de orar? Dejar de orar quiere decir, mis hermanos, que nosotros estamos dejando de depender con el Señor, de depender de Dios. Que nosotros, mis hermanos, hemos dejado de confiar en el Señor. Eso quiere decir, mis hermanos, dejar de orar. Entonces, ¿el Señor qué hace cuando nos ve de esa manera? Hermanos, el Señor en su misericordia, ¿qué hace? El Señor en su misericordia, ¿qué hace cuando nos ve de esa manera? El Señor inmediatamente corrige, mis hermanos, como tal, corrige el Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Mis hermanos, ¿qué hace usted cuando usted ve que sus hijos, qué hace usted cuando usted ve que sus hijos están tomando un camino que es el incorrecto? Miren, mis hermanos, usted no llega y dice, ojalá se estrelle. Y si usted lo ha dicho, pídale perdón al Señor. Porque en ocasiones hemos dicho, ojalá se estrelle y se dé bien duro para que aprendan. A veces nosotros, ¿qué le decíamos a nuestros hijos? Ojalá se caiga y se dé bien duro. Ojalá llore por algo. Le decíamos de esa manera. Pero cuando nosotros, mis hermanos, cuando el Señor ve que estamos tomando un rumbo que no es el de Él, cuando es el propósito de Él, y nosotros nos estamos apartando, el que hace, corrige inmediatamente, mis hermanos. Su misericordia actúa sobre nosotros. Mis hermanos, esas son las tormentas en nuestras vidas. Esas son las tormentas para un hombre y para una mujer que quiere caminar en la voluntad de Dios. Quizás durante mucho tiempo fuimos Jonases. Quizás durante mucho tiempo haciendo nuestra voluntad desobedientes. Pero hoy nos estamos dando cuenta, mis hermanos, que siguen esas tormentas en nosotros. ¿Pero qué? No son para mal, son absolutamente para bien. Mis hermanos, continuemos allí en la palabra de Dios. Vamos allí al versículo, mis hermanos, 37. Dice así la palabra del Señor. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mis hermanos, mientras los discípulos estaban pasando por un tiempo difícil, mientras los discípulos estaban pasando por un tiempo difícil, mis hermanos, nosotros, ¿qué podemos ver? Nosotros estamos viendo a los discípulos, al Señor y una misma situación. Mientras los discípulos están desesperados, porque miren cómo le hablan al Señor, mientras los discípulos están desesperados, están asustados, temerosos, el Señor duerme. El Señor duerme, mis hermanos, como tal. Mis hermanos, ¿por qué el Señor duerme? Uno podría pensar, ¿qué le diría la lógica a uno en ese momento? ¿Qué estaban pensando los discípulos en este momento? Mis hermanos, los discípulos podrían estar pensando que al Señor nada le importa. Los discípulos podrían estar diciendo, Señor, a ti nada te importa, a ti no te preocupa la situación que estamos viviendo, Señor, a ti no te preocupas allí, tú durmiendo tranquilo y nosotros todos afanados aquí. Pues esas palabras son conocidas para nosotros, ¿por qué? Porque nosotros también le hemos dicho así. Señor, no te interesa lo que me está pasando. Señor, tú no tienes cuidado de mí. Señor, tú me has dejado solo. Señor, esta soledad que estoy sintiendo es porque tú no estás a mi lado. Bueno, muchas cosas le podemos decir nosotros al Señor. Pero vamos a centrarnos en la primera, mis hermanos. ¿Y qué es esa primera?
Mientras ellos están desesperados, mientras ellos están asustados, mientras ellos tienen miedo, mientras su fe ha menguado, el Señor duerme. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo dice en su palabra, mis hermanos. Y yo se lo voy a leer así. Yo le voy a sacar solo dos porciones allí de la palabra que son muy conocidas para nosotros. Mis hermanos, la misma situación la está pasando el Señor. Las mismas olas están llegando sobre él y el mismo viento. Pero ¿qué ocurre, mis hermanos? La primera dice, por nada estéis afanosos. La conocemos muy bien. La segunda dice, mis hermanos, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de quiénes, de nosotros. Y no olvidemos esta segunda porción. Echar toda la ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, de vosotros, dice la palabra. Mis hermanos, el Señor estaba tranquilo. Mis hermanos, digamos que todos hemos escuchado, todos hemos leído, mis hermanos, en algún momento, cuando el Señor habla a su pueblo, cuando el Señor habla a los discípulos y les dice, Él habla del hombre prudente, el que hace conforme a su voluntad, el que obedece, el que construye sobre la roca y el que construye sobre la arena. Mis hermanos, en este momento podríamos decir que el Señor estaba sobre la roca, cimentado sobre la roca. Nada, 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 nada pasará porque el Señor dijo, pasaremos al otro lado, pasemos. Pero ¿cómo estaban los discípulos cimentados sobre la arena? ¿Y eso qué quiere decir? Que se estaban hundiendo, que tenían miedo, que estaban desobedeciendo lo que el Señor les había mandado, mis hermanos, como tal. Entonces, el Señor no duerme, mis hermanos, porque sean indiferente. El Señor duerme no porque no le importa lo que esté sucediendo. Recuerde allí, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Recuérdelo, mis hermanos. Apúntelo. Eso está en la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entonces, mis hermanos, ¿qué viene aquí? Él está totalmente tranquilo, mis hermanos, porque Él tiene el control sobre todas las cosas. A nosotros se nos olvida, mis hermanos, que Él tiene el control sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué permitimos el pensamiento que nos está bombardeando en este momento? ¿Por qué estamos permitiendo en este mismo instante ese pensamiento? ¿Por qué estamos permitiendo en este mismo instante ese temor, ese miedo, esa angustia, esa preocupación? Mis hermanos, Él tiene el control sobre todo. El Señor les dice allí en el versículo, mis hermanos, 35, pasemos al otro lado. Tremenda promesa. Y entonces cuando el Señor nos dice pasemos al otro lado, veámoslo de esta manera. El día que nosotros le dijimos al Señor, Señor, te acepto como mi suficiente Salvador, sanador. El día que empezamos a caminar con el Señor genuinamente, fue el día que el Señor nos dijo pasemos al otro lado. Cuando nosotros le dijimos, listo, Señor, estoy preparado. Ya quiero empezar a caminar contigo. Ya estoy aburrido de esta vida. Ya quiero empezar a caminar contigo. En ese momento viene esa promesa sobre nosotros. Pasemos al otro lado. Pero nosotros no sabíamos que pasar al otro lado, dar ese paso, mis hermanos, el Señor nos tenía preparada tremenda tormenta. No lo sabíamos. Mis hermanos, el Señor tiene toda circunstancia y toda situación, el Señor la tiene, mis hermanos, allí. De la mano. La tiene el Señor. Y entonces, ¿por qué temeremos? Y entonces, ¿por qué nos afanamos? Y entonces, ¿por qué nos preocupamos, mis hermanos? Él tiene el control. Ayer hablábamos de algo muy similar. Misericordia de Dios nos hace nuevamente abrir los ojos en esta mañana. La preocupación, la deuda, la enfermedad, mis hermanos, el matrimonio, los hijos, los problemas, siguen estando allí, pero nosotros seguimos estando vivos porque el Señor sigue haciendo en nosotros. Cada una de estas cosas que nosotros nombramos que es una tormenta, mis hermanos, una tormenta. Pero debemos estar seguros de que Él está allí con nosotros, mis hermanos. Debemos estar seguros de que Él está allí con nosotros. Entonces, continuemos. Mis hermanos, yo le quiero leer una palabra que está en Juan, capítulo 10. Eso está en Juan, capítulo 10, versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Juan 10, capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, mis hermanos, en esto debemos descansar. Mis hermanos, las circunstancias no tienen la última palabra. Las circunstancias no tienen la razón. Satanás no tiene la última palabra. Nuestra vida no está en manos de Satanás. Nosotros estamos en las manos de Dios. Somos los hijos de Dios, mis hermanos. Ahorita lo cantábamos. Entonces, ¿qué pasa en ocasiones con nosotros? Que podemos cantar estas canciones, mis hermanos. Yo solo sé que yo soy su hijo. Y tú eres mi padre y mi padre me ama. Pero nos podemos sentar a escuchar la palabra y podemos empezar a tener esas luchas, mis hermanos. Mis hermanos, el Señor nos muestra hoy allí en Juan 10, versículo 28. Nuestra vida está en sus manos y nadie nos puede arrebatar de Él. Nos dio vida eterna, mis hermanos, y dice la palabra de Dios, y no perecerán jamás. Nosotros tenemos que hablar a las circunstancias. ¿Qué hace el Señor, mis hermanos? Ahorita lo vamos a ver, no me voy a adelantar, pero ahorita lo vamos a ver. Su palabra fue suficiente, mis hermanos. Una sola palabra fue suficiente para calmar ese tiempo. Acompáñenme, mis hermanos, a otra tormenta. Acompáñenme al libro de los Hechos en el capítulo 27. Libro de los Hechos, capítulo 27. Pero no me vaya a cerrar Marcos, mis hermanos, porque ahorita regresaremos a Marcos. Libro de los Hechos, capítulo 27, mis hermanos, y nos vamos a ubicar, ya les voy a decir el verso. Hechos 27, mis hermanos, allí. Y vamos a ir allí, mis hermanos, del versículo 13. Hechos 27, versículo 13. Vamos a leerla, mis hermanos, así rápidamente. Dice así la palabra de Dios. La tempestad en el mar, soplando una brisa del sur, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda ¿qué? Esperanza de salvarnos. Entonces nos encontramos con ¿qué, mis hermanos? Pablo aquí está hablando, mis hermanos, y Pablo nos está hablando sobre ¿qué? Pablo nos está hablando también de una tremenda tormenta. De una tremenda tormenta, mis hermanos. ¿Y quién era Pablo, mis hermanos? Todos sabemos que Hechos fue escrito por Lucas. O sea que estaba allí Pablo, estaba allí Lucas, y eran hombres de fe. Pero ¿qué pasaba con estos hombres de fe? Que en algún momento nosotros también como hombres de fe, nuestra fe puede menguar. Nuestra fe se puede debilitar, mis hermanos. ¿Y eso es natural, mis hermanos? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué, mis hermanos? Que somos hombres, que somos de carne y hueso. Porque lo decíamos ahorita, nuestros pies pueden resbalar. Porque en algún momento, mis hermanos, la duda nos puede ganar. Porque en algún momento las circunstancias nos pueden hacer ver que no es posible. Mis hermanos, allí estaba Pablo y escrito por Lucas diciendo, versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarme. Mis hermanos, ¿cómo vienen las tormentas sobre nuestras vidas? En estos días que ha llovido, nosotros como quisiéramos, mis hermanos, nos asustamos cuando hay lluvia tan fuerte. Nos asustamos y podemos estar en nuestras casas y a veces sentimos cómo golpea contra el techo la lluvia. Y a veces quisiéramos, mis hermanos, que esas lluvias, que esas tormentas pasaran rápidamente. Pero no van a pasar, mis hermanos, no van a pasar en nuestra voluntad. Pasarán cuando el Señor considere que es adecuado que pasen. Cuando el Señor considere que ya aprendimos la lección, que ya corregimos, que ya fuimos enseñados. Mis hermanos, es natural perder la esperanza, pero el Señor nos llama a caminar sobre lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos?
que nosotros ya no caminamos, mis hermanos, por lo que estamos viendo. Nosotros ya no caminamos por lo que estamos viendo, mis hermanos. Nosotros estamos caminando por lo que el Señor dijo a nuestras vidas. Por lo que el Señor dijo a cada uno de nosotros, mis hermanos, como tal. Continuamos, versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen qué, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mis hermanos, yo solo sé que soy su hijo. Pero es necesario no solo cantarle al Señor, es necesario no solo cantarle y alabarle, mis hermanos, es necesario creerle. Entonces, Pablo, ¿qué les está diciendo, mis hermanos, allí? Pablo les está diciendo: cobren ánimo, cobren fuerzas, coman algo. Mis hermanos, versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Entonces, mis hermanos, nosotros somos o podríamos estar en la misma posición de Pablo. Pablo dice: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Esta mañana nosotros estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando su palabra, y nosotros también tenemos esa misma condición. Somos de Dios, mis hermanos, y le servimos a Dios, y queremos servirle a Dios. Entonces, tiene que cobrar valor, tiene que cobrar fuerza, tiene que ser más importante para nosotros que lo que el Señor ha dicho. Pablo, es necesario que comparezcas ante César. Mis hermanos, ¿qué el Señor ha dicho sobre tu vida? ¿Qué el Señor ha dicho sobre el matrimonio? ¿Qué el Señor ha dicho sobre nuestros hijos, sobre nuestro hogar, sobre nuestra empresa, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra familia? Eso es lo que debe ser importante, mis hermanos. Eso es lo único que debería tener valor para nosotros. Estamos pasando por la tormenta, pero nuestra mirada no está puesta, mis hermanos, en que el agua está entrando. Estamos pasando por una enfermedad y nuestra mirada no tiene que estar puesta en el diagnóstico. Tiene que estar puesta en lo que el Señor nos ha dicho. Entonces el Señor sigue corrigiendo. Entonces el Señor sigue enseñándonos, mis hermanos, como tal. Mis hermanos, ayer lo compartíamos, por cuántas situaciones hemos pasado y aún estamos aquí delante de Dios. Porque Él es fiel, porque Él no miente, porque su voluntad está sobre nosotros, mis hermanos. Entonces allí nosotros deberíamos tener puesta nuestra mirada. Allí, mis hermanos. Natural perder la esperanza, sí. Pero el Señor nos llama a lo sobrenatural. ¿Y lo sobrenatural qué es, mis hermanos? Que los que estamos en este momento aquí ubicados, o los que están en casa, mis hermanos, o los que nos están escuchando, podemos estar pasando por tormentas. Claro que sí. Quizá las personas que están fuera de este lugar, mis hermanos, quizá las personas que están como nosotros en algún momento estuvimos andando fuera de los caminos del Señor, también están pasando por tormentas. Pero en nosotros hay una esperanza, mis hermanos. Y es que el Señor ya habló a nuestras vidas. En nosotros hay una esperanza. ¿Y cuál es? Que el Señor Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. El Señor, mis hermanos, no nos llamó para abandonarnos. El Señor Jesús no murió para que solo sigamos allí sentados en una silla. Sus propósitos, sus caminos, dice la palabra de Dios, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, en eso nosotros deberíamos allí estar. Mis hermanos, ¿cómo nuestro ánimo cuando estamos pasando por una tormenta? ¿Cuántos de nosotros diríamos aleluya?
¿Cuántos de nosotros diríamos, sí, Señor, otra, Señor, otra? No. El cristiano maduro, mis hermanos, tiene que cobrar ánimo. Hay un dicho en el mundo, hacer de tripas corazón, si no estoy mal. Hacer de tripas corazón. Y Pablo, ¿qué les está diciendo? Cobren ánimo. Pablo se los dice 2 veces, mis hermanos, allí en el versículo 22 y en el versículo 25, Pablo les dice 2 veces, cobren ánimo. Pastor, pero ¿por qué cobrar ánimo si la estoy pasando mal? Cobramos ánimo porque estamos en las manos de Dios. Cobramos ánimo, mis hermanos, porque sabemos que todo tiene un propósito. Cobramos ánimo, ¿por qué, mis hermanos? Porque las tormentas son temporales. La palabra de Dios es eterna. Entonces, mis hermanos, es necesario cobrar ánimo por eso. Entonces, mis hermanos, es necesario a veces hablarle a las situaciones. Es necesario hablarle a las circunstancias. Es necesario hacerlo, mis hermanos, como tal. Llamarlas por su nombre. Y es necesario, mis hermanos, en ese momento, leer la palabra del Señor. Es necesario hacerlo. Si usted está pasando por tormentas, ¿qué debe hacer? Venir a la palabra de Dios. Ni siquiera le digo, escuche entonces la prédica ya el domingo 8 de octubre. No, vaya a la palabra de Dios. Es necesario, mis hermanos, como tal. Ninguno de nosotros tiene buena cara, mis hermanos, cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Quizás nuestro semblante ha decaído, quizás nos sentimos tristes, acongojados, quizás como que la sonrisa no nos fluye. Pero nuevamente es importante lo que dice el Señor, cobrar. Mis hermanos, volvamos a Marcos por un momento. Vuelva allí conmigo a Marcos, mis hermanos. Vamos a ir allí al versículo 38. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mis hermanos, lo decíamos ahorita. Cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando viene la tormenta, no hay buen ánimo sobre nosotros. Nos desesperamos. Y el desespero que produce, que se nos olvide la palabra. El desespero que produce, mis hermanos, que no se nos olviden las promesas de Dios. El desespero que produce que se nos olviden las misericordias del Señor. Eso es lo que produce el desespero. Miren cómo le están hablando los discípulos al Señor. Es claro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es claro, mis hermanos, uno lo lee fácilmente allí. Están asustados, temerosos, y parece que le estuvieran haciendo un reclamo al Señor. Mis hermanos, aceptamos las tormentas de Dios. ¿Usted acepta la tormenta de Dios? ¿Usted está aceptando en este momento la enfermedad que viene sobre su vida? Usted lucha con ella. Usted acepta lo que le está pasando en este momento. Usted está luchando con ello. Usted está aceptando la buena voluntad del Señor, agradable o perfecta y perfecta. Usted está diciéndose a usted mismo, esto es injusto. Yo no debería estar sufriendo esto. Yo no debería estar pasando por este tiempo. Mis hermanos, los discípulos le están diciendo, Señor, no deberíamos estar pasando por esto. Mientras tú duermes, nosotros aquí asustados, afligidos, y tú descansando, Señor. Mis hermanos, nosotros no aceptamos la voluntad de Dios. La conocemos en su palabra. Usted puede ir allí a la carta a los Romanos y encontrar el verso. Pero no la aceptamos. Y luchamos con ella. Y luchamos con ella, mis hermanos. Y dice Salomón, si no estoy mal, en Eclesiastés, mis hermanos, como perseguir el viento, como golpear el aire. No nos damos cuenta contra quién estamos luchando. No nos damos cuenta contra quién estamos luchando. Mis hermanos, la tempestad que cada uno de nosotros está viviendo, mis hermanos, porque de esto nadie se salva. Eso es como la muerte y los impuestos. Nadie se salva. Mis hermanos, el Señor me puso aquí como pastor.
Yo puedo estar pasando una tormenta. Mis hermanos que están sirviendo pueden estar pasando tormentas. Pastor Diego está predicando ahorita y puede estar pasando una tormenta. Pastora Liliana, Pastor Jairo, Pastor Darwin. A ella se los presenté a todita. Podemos estar pasando tormentas, ¿pero qué? Pero mis hermanos, ¿para qué luchar con esa enfermedad? Es aceptarla. Es aceptarla. Y no aceptarla a regañadientes. No es aceptarla caminando así. Es cobrando ánimo. Fortaleciéndonos en Dios. Sabiendo que nuestra vida está en sus manos. Sabiendo, mis hermanos, que el Señor nos llevará a destino. Que se cumplirá su perfecta voluntad sobre nosotros. Entonces, estos hombres le dicen, no tienes cuidado que perecemos. Se nos olvida la palabra. Voy a hacerlo rápidamente. Cuando estamos en la tormenta, ¿cómo nos sentimos? Solos. Solos. Primera de Pedro 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Señor, no tienes cuidado de nosotros, no te das cuenta de que perecemos. Carreta del enemigo, mis hermanos. Lo que vale la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, se nos olvida la palabra, se nos olvidan las promesas, se nos olvida la misericordia y actuamos de forma incorrecta, mis hermanos, como tal. En la dificultad, mis hermanos, en la tormenta, en la tempestad, se nos olvida que Dios está sentado a nuestro lado. Se nos olvida, mis hermanos. Se nos olvida. Usted hoy puede salir de este lugar y puede irse a su casa. Y digámoslo de esta manera, la tempestad puede seguir. Pero su corazón no puede ser el mismo. Su corazón no puede ser el mismo. Porque las palabras del Señor no son en balde. Las palabras de Dios no pueden entrar por un oído y salir por el otro. Las palabras de Dios, mis hermanos, las palabras del Señor son palabras para que caminemos en ellas. Mis hermanos, los discípulos no estaban solos. El Señor estaba en la barca. El Señor estaba con ellos. Ellos lo veían. Ellos sabían dónde estaba, sabían lo que estaban haciendo, lo que estaba haciendo. Y nosotros sabemos que está con nosotros. ¿Y por qué saber que Él está con nosotros si no le vemos? Recuerden, no caminamos vista, sino por fe. ¿Y qué quiere decir eso? El Señor está con nosotros porque hoy le está hablando a la tormenta. Porque hoy nos está hablando a nuestro corazón. Porque hoy nos está diciendo con nombre propio y usted le coloca ese nombre allí, usted le coloca su nombre allí, a esa tormenta. Porque el Señor está con nosotros y nos está hablando. Y nos está hablando de muchas cosas, nos está diciendo, esto que estás pasando en este momento es para que corrijas. Esto que estás pasando en este momento es para que seas enseñado. Esto que está pasando en este momento es para que aceptes mi voluntad y la aceptes de buena gana. Y entonces, mis hermanos, las tormentas de Dios, veámoslo de esta manera. ¿Por qué si estamos haciendo la voluntad de Dios, viene la tormenta sobre nosotros? ¿Por qué si los discípulos estaban haciendo la voluntad de Jesús, del Señor Jesús, por qué vino la tormenta sobre nosotros, sobre ellos? Porque el Señor estaba preparando su corazón. Porque el Señor estaba probando su corazón. Porque el Señor estaba fortaleciendo su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que en algún momento Él ya no estaría. Él iría y estaría allí sentado a la diestra del Padre. Pero tenía que ver que sus discípulos sabían, reconocían que Él estaba allí. Las tormentas vienen a nosotros, mis hermanos, y nos sentimos solos, pero ya sabemos que es carreta. La palabra disipa toda mentira del diablo. Mis hermanos, el Señor estaba preparando, mis hermanos, el corazón de los discípulos para que tuvieran fe, para que su fe no menguara. Mis hermanos, fácil.
fácil, mis hermanos, digámoslo de cierta manera, fácil, porque ellos tenían al Señor de frente. Ellos podían acudir de frente al Señor, mis hermanos, y decirle: Señor, despierta que perecemos. Mis hermanos, el Señor está con nosotros. Y es necesario saberlo y reconocerlo y colocarlo por obra cada vez que pasamos por esos tiempos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, cuando se levanta la tempestad sobre nosotros, mis hermanos, inmediatamente, ¿qué ocurre? Cuando las situaciones se salen de nuestro control, mis hermanos, cuando las situaciones se salen de nuestras manos, ¿qué pasa? Lo mismo que le pasó a ellos. Veámoslo de esta manera. Estos hombres eran pescadores. Estos hombres eran pescadores. ¿Será que era la primera vez que tenían una tormenta? Muy seguramente no. Sabían lo que tenían que hacer, mis hermanos. Usted se va a la costa y el medio del mar está embravecido y usted se asusta. Usted empieza a orar. Usted se toma del no sé de dónde usted vaya. Pero mire a los costeños. Relajados. Relajados. Es más, se burlan de uno. Mis hermanos, ¿qué pasa aquí? No era la primera vez que ellos estaban pasando una tormenta, mis hermanos. Es más, ellos no sabían todas las tormentas que iban a empezar a vivir. Entonces el Señor los tenía que fortalecer, mis hermanos, como tal. El Señor tenía que mostrarles una situación para la cual no estuvieran preparados. ¿Para qué? Para que aprendieran a confiar. Para que aprendieran a esperar en Él. Para que aprendieran a estar calmados, mis hermanos, como tal. Mis hermanos, cuando las circunstancias son difíciles, nuestra fe tambalea. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14, mis hermanos. Vamos a ir allá al versículo 22. Otra tormenta, mis hermanos. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Mateo 14, versículo 22, estoy leyendo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Miren nuevamente, en la tormenta, tened ánimo. Buen ánimo, decía Pablo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Mis hermanos, estamos en la tormenta, mis hermanos. El Señor sigue enseñándonos. Y aún Él no esté en la barca, Él está pendiente de toda situación en nuestras vidas, mis hermanos. Él está pendiente de toda situación. Yo le voy a leer un verso de una vez. Y usted, por favor, si quiere, lo anota. Salmo 121, versículo 3. Yo se lo voy a leer. No se dormirá el que te guarda. Punto. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Que nunca estamos solos en la tormenta. Que aún sintamos, mis hermanos, que todo se está colocando peor, mis hermanos. Que aún sintamos, mis hermanos, que vamos a morir, que nos vamos a ahogar, que nos estamos hundiendo. La tormenta nos enseña a orar.
La tormenta nos enseña a orar, mis hermanos. Y lo que está haciendo Pedro allí, mis hermanos, en el versículo 30, es una de las oraciones más cortas, pero eficaces. Señor, sálvame. ¿El Señor qué hizo? Extendió su mano. Entonces la tormenta, mis hermanos, también nos enseña aquí a clamar al Señor, a rendirnos a Él, a ver que Él es el único que tiene el control sobre lo que estamos viviendo, mis hermanos, como tal. Lo leíamos en Marcos. El Señor le dijo, calla, enmudece. Y dice la palabra que cesó el viento. El Señor se subió a la barca con sus discípulos. Inmediatamente, ¿qué pasó? Que se aquietó todo. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies. La palabra de Dios es suficiente, mis hermanos. La palabra de Dios es suficiente y debe ser suficiente, mis hermanos. En las tormentas se nos olvidan los versículos. En las tormentas se nos puede olvidar la palabra de Dios, sus promesas, sus misericordias. Y por eso el Señor nuevamente nos lo recuerda, mis hermanos. Por eso el Señor nuevamente habla allí a nuestra vida, allí a nuestro corazón, allí a la circunstancia. Una palabra fue suficiente. Calla, enmudece. Y esa misma palabra tiene que ser suficiente, mis hermanos, ¿para qué? La palabra de Dios, mis hermanos, el Señor cuando está allí en Getsemaní le dice al Señor, yo sé que todo en ti es posible. Y todos nosotros sabemos, mis hermanos, que una sola palabra del Señor es suficiente para quitar de nosotros toda situación y toda tormenta. La palabra del Señor hoy viene sobre nosotros, mis hermanos. Hoy el Señor está hablando a nuestro corazón. Hoy el Señor le está hablando a esa tormenta. Hoy el Señor está allí con nosotros, allí a nuestro lado. Está allí al lado de cada hombre, de cada mujer, de cada familia. Y la palabra del Señor es suficiente. La palabra del Señor es suficiente, mis hermanos. No lo dudemos. La palabra de Dios es suficiente y el Señor hoy está hablando a nosotros. No solo una vez nos está hablando muchas veces. Y la palabra de Dios hoy está hablando a esa tormenta que podemos tener allí en nuestros pensamientos. Porque sabemos que allí, Señor, porque tú lo sabes, Padre Celestial, que son allí nuestros pensamientos, Señor, donde inicia esa batalla, Señor amado Dios, donde inicia esa tormenta, Padre Celestial. Hoy estamos escuchando tu palabra, Señor bendito Dios. Tu palabra fue suficiente, Señor amado Dios. Tus discípulos decían, los discípulos de tu Hijo decían, ¿quién es Él? ¿Quién es este que aún el viento, la lluvia le obedece? Es tu Hijo. Es tu Hijo, Padre Celestial, el que hoy le está hablando a nuestra circunstancia. Es tu Hijo el que hoy le está hablando a esa situación que estamos enfrentando cada uno allá en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Allí en nuestra empresa, allí en nuestro trabajo, Señor amado Dios, eres tú quien le está hablando, Señor amado Dios, a esa situación. No es la voz del hombre, no es la voz del hombre, Señor amado Dios. Es tu voz, Padre Celestial, es tu voz. Calla y enmudece. Y cesó el viento. Calla y enmudece, y tú nos estás hablando allí en nuestro corazón, Señor. Y que tu palabra, Señor, allí, Señor bendito Dios, esté allí en nuestro corazón, Señor. Que en los momentos en que nos sentimos abatidos, que en los momentos que nos sentimos solos, que en el momento que nos sentimos que el temor se apodera de nosotros, que en el momento que sentimos que podemos morir, Señor amado Dios. No, esa no es tu voz. Tu voz es contundente, Señor. Calla y enmudece. Hoy, Señor, tú le estás hablando a esos pensamientos de derrota, Señor amado Dios,
A esos pensamientos de temor, Señor amado, tú le estás hablando, Señor. A esos pensamientos que son de muerte y no de vida, Señor, tú le estás hablando. Calla y enmudece. Amado Señor, todo aquello que se ha querido levantar sobre nuestras vidas, Señor amado, todo aquello que hoy quizás nos ha traído a este lugar, Señor bendito Dios, con un sentimiento de derrota, con un sentimiento de muerte, Señor amado Dios, hoy cae en el nombre poderoso de tu Hijo, porque es tu Hijo el que habla, Señor amado Dios. Es tu Hijo quien habla, Señor amado Dios. Entonces no hay temor en nuestro corazón, Señor. Tu perfecto amor, Señor amado Dios. Es tu perfecto amor, Señor. Echa fuera todo temor. Es tu amor, Señor. Es tu amor, Padre Celestial. Tú estás derramando de tu amor, Señor, sobre este lugar, Señor. Tú estás derramando de tu amor sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor amado Dios, sobre cada familia, Señor. Sobre cada circunstancia, sobre cada hijo tuyo, sobre cada esposo, sobre cada esposa, mi Señor amado Dios. Tú nos levantas, tú nos afirmas, Señor amado Dios. La tempestad puede venir sobre nuestro hogar, Señor amado Dios, pero no es para muerte, es para vida y vida abundante, Señor. Porque estamos en tus manos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Amado Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque eres tú quien nos ha traído a este lugar, Señor amado Dios. Hoy te damos gracias, Padre Santo, mi bendito Dios, porque eres tú, Padre amado,
que permite toda tormenta en nuestra vida, mi Señor amado Dios. Eres tú quien permite toda tormenta, Padre Celestial. Y no para salir igual de ella, mi Señor amado Dios. Y no para salir igual de ella, mi Señor amado Dios, sino para estar fortalecidos, amado Señor. Para salir fortalecidos, amado Dios. Padre Celestial, sigue fluyendo sobre tus hijos. Sigue fluyendo sobre tu pueblo, Señor, sobre tu iglesia, Señor. Sigue hablando a esas circunstancias, Señor. Sigue hablando aquello que causa temor, Padre Celestial. Todo es posible en ti, Señor amado Dios. Amado Padre Celestial. No lloro, amado Señor. No lloro, amado Señor, bendito Dios. Por cada hijo tuyo que está aquí en este lugar, Señor amado Dios. Yo quiero que levanten la mano los hombres o mujeres que se encuentran enfermos. Levanten allí su mano. Amado Señor, Padre de la gloria, tu palabra dice, Señor amado Dios, que tú llevaste nuestras dolencias, amado Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú trajiste sanidad. Tu palabra dice, Señor, que tú curas y vendas nuestras heridas, amado Señor, mi bendito Dios. Esa tormenta, Señor amado Dios, que se puede llamar allí enfermedad, Señor amado Dios, hoy la presentamos delante de ti, Padre Celestial. Y tú tienes el control sobre ella, mi Señor amado Dios. Y tú tienes el control sobre ella, Padre amado de la gloria. Y entonces no tememos, amado Señor. Entonces no tememos, entonces hoy aceptamos tu voluntad, Señor. Porque tu voluntad es buena, Señor amado Dios. Porque tu voluntad es agradable, porque tu voluntad es perfecta, Señor amado. Hoy, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor amado Dios, fortalece la vida de cada hombre, de cada mujer, Señor amado Dios. Una palabra tuya es suficiente, Señor amado Dios, para traer sanidad sobre nuestras vidas, Señor. Si es así lo que tú quieres, Padre amado de la gloria, Señor, que esa sanidad sea desatada en este lugar, amado Señor, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada joven, sobre cada hija tuya, sobre cada jovencita, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor. Es tu voluntad, Padre amado de la gloria, es tu voluntad, Señor amado Dios. Pero también una palabra tuya fortalece, mi Señor amado Dios. Una palabra tuya fortalece en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Una palabra tuya fortalece, Señor. Y no nos rendimos, amado Señor, porque hay un propósito, Señor, en nuestras vidas. Porque hay un propósito, Señor, y tú no nos has soltado, Señor. Porque tú estás con nosotros en el nombre. Yo soy único. Vamos a decirle, Señor, abriste tu amor. Me rescataste. Sónico, una vez más, abriste
Abriste el mar para que yo, tu amor ahogó todo el temor, tu amor ahogó todo el temor. Rescataste, que soy hijo de Dios. Una vez más abriste el mar, abriste el mar. Tu amor ahogó, me rescataste. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo, como lo declaramos. Así es, mi Señor. Somos tus hijos, Padre Celestial. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor amado Dios. Hoy te damos gracias, Padre Santo, porque en ti hay libertad, amado Señor. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy tú traes libertad a nosotros, amado Señor. Esos tiempos no son de muerte, Señor bendito Dios. Esos tiempos no son de muerte, son de vida. Y de vida abundante, de vida eterna, Señor amado Dios. Gracias, Padre Celestial, hoy te damos por la sanidad que tú traes, Señor. A cada hombre, a cada mujer, Señor, que se levanta hoy delante de ti, Señor, con fe, Señor. Sabe que tú obrarás en su vida, Señor amado Dios. Estamos en buenas manos, amado Dios. Y pongo delante de ti cada matrimonio. Allí que su esposo pueda tomar a su esposa. Yo lloro por cada matrimonio, Señor bendito Dios, porque sobre nuestros matrimonios pueden venir la tormenta, la tempestad. Pero así como nos tomamos hoy delante tuyo, Señor bendito Dios, su esposo y su esposa, Señor. Y si tu esposo o tu esposa no está en este lugar, colócala allí delante del Señor. Los propósitos de Dios se cumplirán. Padre Celestial, hoy presentamos nuestros hogares y familias, amado Señor. Tormentas vendrán sobre nuestro hogar, Señor amado Dios. Claro que sí, Padre Celestial. Pero tú estás con nosotros, amado Señor. Tú estás con nosotros. Y hoy estás hablando también a los hogares y a las familias, a los hijos, a los padres. Estamos en las manos tuyas, amado Señor. Tú nos has dado vida eterna, Señor. Jamás perecerá esa vida eterna, Señor bendito Dios. Nadie, ninguna circunstancia, ninguna situación, ni el enemigo nos podrá arrebatar de tu mano, mi Señor bendito Dios. Estamos en el hoyo de tu mano, Padre Celestial. Hoy nuestros hogares, Padre Celestial. Tú habitas allí en el medio de ellos, amado Señor. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, Señor amado Dios. Hoy cada esposa, cada esposo, Señor amado Dios, toma allí a su esposa. La abraza duro, la aprieta duro, Señor. Y tú estás abrazando cada hogar, Señor. Y tú estás abrazando cada hogar, Señor amado Dios. Cada familia, Señor amado Dios. Gracias, Padre Celestial. Eso es todo lo que recibimos, amado Señor. Son tus bendiciones en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor. Gracias, Dios. Presentamos a cada ministerio, a cada líder. El Señor está con nosotros. ¿De qué temeremos? Sigamos levantándonos a hacer su obra. Sigámonos allí, fortaleciendo en unidad, en el mismo sentir. ¿Vendrán tormentas sobre la iglesia? Claro que sí. Pero te doy gracias por este equipo de trabajo, Señor amado Dios, que tú has colocado en este lugar, Señor amado Dios. Gracias por estar en el medio aquí de tu casa, de tu iglesia, Señor. Toda circunstancia, toda tormenta, Señor. Unidos, amado Señor. Gracias, mi Padre Celestial, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Dios. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos.